Muchas gracias a todos por haber venido, señor presidente. Es un honor recibirlo acá hoy, con sus amigos Nicolás Asheshov, aquí a mi izquierda, y Christopher Roper, allá al fondo. Hemos pensado de esta tertulia por la siguiente razón. Sucede que estos señores han sido amigos desde hace medio siglo, cuando los tres eran muy jóvenes, pero muy jóvenes. Ya todavía son jóvenes, pero eran más jóvenes aún. En el caso de Christopher y Nick, llegaron por primera vez al Perú desde Gran Bretaña. Y en el caso del presidente, volvía a su tierra natal desde sus estudios en ultramar, también en Inglaterra. Entonces pensábamos de que esto era una coyuntura y una oportunidad genial, ya que el Hay Festival, que nos reúne todos aquí hoy y nos ha suministrado esta bella oportunidad, proviene también de Inglaterra. Entonces hay varias coincidencias aquí, unas energías geniales. Por un lado, la beta inglesa, británica, del Hay y de la conexión original entre estos señores, pues, y también Perú. En fin, voy a dejar de hablar. Solo quiero agregar una explicación por mi presencia, que también tiene que ver con algo parecido, pero nada tan ilustre como, pues, el patrimonio dejado por estos señores. Sucede que yo también inicié en el periodismo acá en el Perú. Christopher es un vecino mío en Inglaterra, o sea, vive en la aldea al lado. Literalmente vivimos en dos aldeas y al lado. Y en el caso de Nick, fue mi primer editor en la vida. Así que me pareció genial reunirnos acá y reunir a estos amigos después de tantos años. Bueno, yo voy a arrancar con una pregunta. Todos tienen preguntas. Yo creo que tanto Nick como Christopher tienen baches en esta larga historia. En algún momento, señor presidente, le van a hacer preguntas propias. Pero yo quería arrancar preguntándoles, primero a usted, señor presidente, ¿qué le trajo de vuelta a Perú desde sus estudios en los años 60? ¿Qué es lo que le trajo de vuelta? Y a Nick y a Chris, ¿qué les trajo a Perú? O sea, ¿qué es lo que les trajo acá juntos hace tantos años? Señor presidente. Bueno, yo terminé en Oxford en el año 59 y no había visto a mi padre en 6 años. Entonces regresé aquí. Yo me había ido en el barco a estudiar a un colegio militar en Inglaterra y ahí conseguí una beca y fui a la universidad. Y mi papi, que ya había ayudado, me dijo: oye, tienes que ir a la sierra porque tú no has estado en la sierra desde que vivimos en Puno, en San Antonio de Esquilache, en el año 44-45. Y vete ahí, hay unos amigos que tienen una hacienda frente a la Ozalgate, consigue un poquito de experiencia. Y entonces yo fui ahí a ser contador. Yo había estudiado economía y contaba las ovejas. Había miles y miles de ovejas y de llamas, ¿no? Lo que pasa es que también había un movimiento terrorista y un buen día ese movimiento colgó al capataz de la hacienda frente a mi ventana. O sea, me desperté en la mañana, abrí la persiana y ahí estaba el capataz con el cual yo había tomado una cerveza la noche antes y estaba colgado. Entonces yo dije, bueno, mejor me voy, ¿no? Y me fui pues a Lima. En la camioneta
meta y tomaba 5 días, ¿no? Hoy en día, ¿cuánto demoraría ese viaje? Demoraría un día hoy, ¿no? Pero ibas a Burgos, iría al Cusco, del Cusco a Huancayo, a Huancayo a Andahuaylas, a Andahuaylas a Ayacucho, a Ayacucho, Huancayo, Huancayo, Lima. Y para hacer el cuento corto, llegué a Lima y fui al Banco Central, porque como yo era economista, dije de repente me paso un tiempo aquí y en vez de empezar en Princeton, donde tenía una beca para hacer el doctorado, me quedaré un año aquí, ¿no? Entonces entré al Banco Central y fue muy difícil ver a nadie, pero al fin vi a uno de los directores, no voy a dar su nombre, pero era un personaje muy famoso. Y le dije, mire, yo estudiaba en Inglaterra, quiero aportar algo aquí, no necesito nada de plata, porque mi padre tiene su consultorio aquí en una cuadra. Y me dijo, ¿sabe usted? Aquí en el banco no necesitamos ideas nuevas. No necesitamos ideas nuevas. No necesitamos ideas nuevas. Entonces, bueno, muchas gracias, ¿no? Y me fui a mi beca en Princeton. Ahora, quiero antes de que empiecen las preguntas decir algo sobre mis dos amigos aquí. Christopher vino al Perú como jefe de Reuters para toda esta zona y lo conocí en el año 66 cuando yo regresé después del Banco Mundial de Perú a la Central, esta vez sin dejar entrar, ¿no? Y él fue el que descubrió al cadáver del Che Guevara en Bolivia un año después. Y Nick, somos contemporáneos, estuvo en la otra universidad, Cambridge, yo estuve en Oxford y nos conocemos desde inicios de los años 60, ¿no? Entonces ahí estamos, los tres con pelo blanco y otras cosas que pasan al pasar de los años. Y hay otro amigo que está aquí, que es contemporáneo mío también, el canciller Ricardo Luna, Ricardo. Cuando llegué a Princeton pregunté, ¿hay un peruano aquí? Y alguien me dijo, sí, hay un peruano. Y me llevaron a ver al peruano. Así es que lo conocía Ricardo Luna. Vaya. Mira, justo antes que dar el micrófono a los amigos Christopher y Nick, mencionó su padre, Maxim Pszczynski. Cuéntanos un poquito de él, porque tengo entendido que fue todo un personaje. Y por dos partes. Cuéntanos un poquito de él, porque yo sé que Christopher, creo que Nick también lo conoció. Quisiera que nos cuente algo de él. ¿Y por qué quiso que fueras a la sierra cuando volvió de estudios? ¿Qué significaba eso? ¿Por qué la sierra? Bueno, mi padre era una persona muy disciplinada, que le interesaban las ideas, era un hombre muy culto, todavía tiene muchos de sus libros, era un investigador de medicina social, que quiere decir cómo los fenómenos sociales como la migración, la pobreza, repercuten en la salud, ¿no? Y él era una persona muy exigente. O sea, cuando yo me porté mal en el año 53, dijo, ya, chao, aquí tienes una beca que te hemos conseguido para un colegio en Inglaterra, te subes al barco y te vas, ¿no? Y él vino aquí años antes porque todo lo que pasaba en Europa, él era profesor en la Universidad de Berlín, era investigador, había estado en la Primera Guerra Mundial en el frente oriental, en Siria, Irak, en Turquía, y después había estado en Rusia, poniendo
facultades de medicina ahí, y después estuvo en China, y después estuvo en Brasil, donde trabajó en encontrar la vacuna para la fiebre amarilla, que era muy importante, era todo un equipo de gente. Regresó a Alemania, vino Hitler, y se fue a París al laboratorio Pasteur, pero era muy aburrido. Era un hombre de campo. Entonces tenía una persona con la cual correspondía aquí en Perú, Carlos Enrique Pazolán. Era amigo de Constantino Carvalho, que era el ministro de Salud de la Mies. Le dijeron, ven al Perú. Y él vino y se instaló en el laboratorio que hoy es el Museo de Arte de Lima. Y también le pareció muy aburrido, porque estaba lejos de lo que le interesaba, que eran los lugares donde estaban las enfermedades. Entonces se fue a Iquitos, lo nombraron director de salud pública en Iquitos, y dijo, yo tengo que eliminar la lepra. Y por eso se fue a San Pablo, y hubo toda una historia. Y después, durante la guerra, un tiempito, mi hermano y yo y mi mamá estuvimos en Iquitos, porque mi mamá pensaba que tenía que estar más cerca del papi. Lo que ella no sabía es que el Tequeteque de Iquitos a San Pablo era 3 días, ¿no? O sea, era como ir de aquí a Japón y de vuelta 2 veces. Y entonces nosotros estábamos en Iquitos, en la casita que todavía existe, y él estaba en San Pablo de vez en cuando. Y desde ahí, cuando terminó su trabajo en la selva, estudió las enfermedades de altura, y por eso nos fuimos a vivir al sanatorio Zicache, altitud 5 kilómetros. Nick, ¿por qué no nos cuenta cómo fue que llegó a Perú y conoció a Bushinsky? Y que creo que también tienes una historia de analogías entre su abuelo, su papá. Nos estaba comentando ayer y el de señor presidente. Bueno, Inglaterra, bastante en crisis después de la guerra. Inglaterra demoró mucho más que los demás países europeos para irse y preocuparse. De todas maneras, puede acordar de clothes rationing, meat rationing, no sé qué. Bueno, y había medio pound de sugar para cada paquete que tenía que poner tu nombre. Bueno, entonces Inglaterra, Europa en general, y Perú, Sudamérica fue aventura. Y yo desde el día que terminé los exámenes en Cambridge, me fui directo, y así como Pedro Pablo, yo vine en barco 3 semanas. Pasé 61, 62, 63 con el Peruvian Times y Cornell University, viajando por La Guayaga, Ucayali, Apurímac, Mar Interior, un poco, una especie de reflejo de lo que está diciendo el presidente sobre sus aventuras. Él nos puede contar como una cosa familiar, ¿cierto? Así, that was right, en su familia, en todo caso. Perú en ese tiempo tenía como 10, 11 millones, los primeros años 60, 61, 10, 11 millones, y evidentemente Guayana, etc., fue mucho más abierto en todo sentido. Es una cosa de reflejo inmediato. Ahora, ¿cómo han cambiado en estos 50 años? Antes de eso, porque eso va a ser mi próxima pregunta. Pero quería que
Sí. del presidente. Sí. En efecto, el Dr. Kuczynski nació en 1890. En Berlín. Sí. Vivió en 1891 en Nizhny Novgorod. O sea, Rusia. O sea, Rusia. Y igual como Dr. Kuczynski, mi papá fue médico, se entrenó en lo que en ese tiempo fue pedagogía, y se juntó, igual como el papá de Pedro Pablo, en el ejército como médico. Mi papá estaba al otro lado De la línea. que de Turquía, Oriente, etc. Y mi papá fue en el sur, finalmente, en el sur, entonces estaba el mismo cuento, el mío. Papá fue un especialista en typhus, en cólera, lepra. Y lo que me ocurre es que solamente 100 años en que ese mundo tan horrible de la guerra, de pestilencias, mucho más gente, o igual de gente murieron de influenza en esos años, como millones de personas muriendo, una calamidad total. Y aquí en Sudamérica no hay esa tradición de matarse a millones. Oh, sorry, yo creí que me estaba diciendo. No, pero la reflexión yo creo que es muy interesante. O sea, 100 años después no tenemos este mundo plagado de epidemias que matan millones y millones de personas. Y todavía guerra mundial de nuevo, aunque vamos a ver si... Bueno, guerras mundiales en Sudamérica, en alguna forma Sudamérica, yo quiero preguntar al presidente, porque él cree que en alguna forma Sudamérica no ha tenido tiene tenido violencia, pero ese tipo de violencia horroroso de los países civilizados de Europa no ha venido acá. ¿Por qué? Bueno, eso habría que preguntarle a un historiador. Yo creo que una de las razones que también explica por qué ha habido poca integración en América del Sur es que los países están muy distantes los unos de los otros, ¿no? Si pensamos que desde Tijuana a México hasta Punta Arenas son 12 horas en jet. Entonces sí, ha habido conflictos locales, como hemos tenido nosotros con el Ecuador hace muchos años atrás, con Chile muchísimos más años atrás, pero fueron conflictos fronterizos, mientras que en Europa había grandes concentraciones de población muy cercanas las unas a las otras, con idiomas distintos. Quizás la geografía explica eso. Y quizás también, o sea, ambos han tenido padres y abuelos del viejo mundo donde todavía se desangra por razones sectarias, de religión, y acá en las Américas no, felizmente. O sea, bueno, por eso yo he dicho que el señor Trump debe darle la bienvenida a los inmigrantes latinoamericanos que han salvado el seguro social de Estados Unidos. Y varias otras cosas más, yo creo que eso merece un aplauso. Perdón. Es por porque el presidente no va a donde el señor Trump para decirle así. Bueno, ya aquí el canciller ha pedido una cita para fines de febrero. Vamos a ver si bien. puedo ir. Por favor, Christopher, cuéntanos. Cuando llegué en Perú hace 50 años, hubo 3 o 4 personas que me ayudó a entender el país, porque antes mi especialidad había sido África, y aunque conocía dónde estaba Lima y dónde estaba Perú, era una gran sorpresa llegar como corresponsal y jefe de
la región de la Baja Ceroita. Y es curioso que algunos de ellos, el presidente actual me ayuda mucho con las cuestiones económicas, el canciller con cuestiones políticas, y el padre de Marco Zileri, que tristemente no está con nosotros. Marco Zileri creo que está de Caracas. ¿Estás ahí? ¿Dónde estás, Marco? No sé. Ah, sí. Y el padre del presidente tenía su estudio por arriba de las oficinas de Caretas. Al ladito estábamos. Camaná 615, departamento 302 y Caretas era al frente. Y mi otro maestro era el boss de no sé cómo fue, Sam Griffiths, El jefe de Nick. el dueño del Peruvian Times, que estaba a 50 metros de mi oficina. Y estos 4 o 5 personas realmente me ayudó en mi trabajo y formaba para mí un red estrecho, y quizás me hacen pensar Perú es mi segundo país, y quizás después de Brexit tendría que buscar asilo político. Era un tiempo muy interesante aquí en Perú, con un presidente reformista, con grandes visiones por la infraestructura del país, el arquitecto Fernando Terry, con quien yo he discutido varias veces. Viajaba a algunas partes de Perú, en Matucalpa, y solamente entendía todas las presiones ampliamente. Y creo que si alguien aquí está interesado en esta época, debe leer el primer libro del presidente, y solamente conozco sobre su título inglés, que fue Peruvian Democracy Under Economic Stress, 1963 a 68. Fue traducido en español por la mujer del canciller, la esposa del canciller actual, y hay paralelos con la situación actual, con el presidente enfrentando un Congreso controlado por un partido, por la oposición. Y me interesaría, no solamente si vamos a ver una segunda tomo de esta obra, sino una reflexión sobre algunos de los paralelos y las diferencias de esta época. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante. Hay diferencias, digamos, del 63 al 68 hubo inmensos déficits fiscales. Hoy no hay nada de eso. Digamos, aquí las finanzas públicas se arreglaron en los años 90 y desde entonces hemos ido progresando en eso. Todavía somos un país que está creciendo debajo de su potencial. Volviendo a 63, 68, todo esto, como ustedes saben, terminó con un golpe. Un golpe el 3 de octubre, el día en que yo cumplí 30 años. Yo estaba ese día encargado del Banco Central. Pero antes del golpe hubo un acuerdo con el APRA y el odriismo para sacar adelante las medidas económicas que eran necesarias. Y yo fui parte del equipo que negoció ese acuerdo. Lo negocié con Aya de la Torre en Alemania, donde él pasaba los veranos, y aquí en Lima Manuel Ulloa negoció con Armando Villanueva y con los odriistas. Y paradójicamente este acuerdo fue el que llevó al golpe, porque los que querían hacer el golpe pensaron que había un Eldorado que habíamos creado con estas reformas y la refinanciación de la deuda. Y la primera pregunta que me hizo el general Velasco el 3 de octubre, cuando me
combinó a ir a Palacio fue a dónde está la plata, porque ellos creían que las reformas generaban plata instantáneamente y en realidad las reformas generaron una mejora fiscal que tomó pues 1 o 2 años, ¿no? Entonces todo eso es un episodio que está contado en el libro. Yo termino el libro el 13 de octubre, porque ahí empieza otra etapa de la vida política del Perú, una etapa muy controvertida. En términos políticos, solo para agregar a la pregunta de Christopher, yo creo que él iba a esto, de que el título del libro era La democracia en tiempos de crisis, no traducido tocamente al español. Si piensas más allá de las diferencias económicas, que es otro momento de esto hoy en día para usted. Yo creo que el libro para este gobierno, que obviamente no está escrito todavía, sería más bien economía bajo presión política. Eso fue el título que voy a sugerir para el segundo tomo. Bueno, yo decía, yo escribí algo pequeño para The New Yorker cuando ganó la elección en julio y lo termino, voy a traducir rápidamente. En realidad es un recuento un poco de lo que ha pasado en Perú y un poco la singularidad, como lo veía yo, de que Perú contradecía la corriente populista y elegía un hombre conocido políticamente como alguien de centro derecha, del establecimiento más bien, y con la ayuda de la izquierda, pero justamente para contrarrestar la llegada al poder de la derecha, digamos, extrema o quizás narco, ¿no? según el punto de vista de no haber sido así, ya no hablaríamos del Brexit como el primer hito en esta beta populista, sino la elección en Perú. Y tendríamos otro presidente o presidenta hoy en día. Pero termine el artículo así. El señor Kuczynski ha dicho que quiere traer reconciliación al Perú y quiere adoptar un acercamiento consensual en gobernar el país, con el fujimorismo en control del Congreso y un hermano y hermana compitiendo sobre su patrimonio dinástico. Sin embargo, no lo tendrá tan fácil. No sé. No lo estamos viendo, no es tan fácil. Pero yo soy optimista. Yo creo que al final ha ocurrido una cosa muy importante a lo largo de estos últimos 30 años. Y es que se ha desarrollado en una clase media importante, ¿no? Y esta clase media importante lo que le interesa es seguridad, prosperidad, progreso, modernidad, un futuro para sus hijos. Y esta clase, este grupo creciente, yo no creo que va a permitir que las cosas se caigan por meras pugnas políticas, ¿no? O sea que yo sí soy bastante optimista que al final vamos a llegar a algún tipo de acuerdos, modos vivendi. Y quiero hacer una nota al pie sobre el New Yorker, que a mi juicio es una de las mejores revistas del mundo. Justo después del golpe del 3 de octubre del año 68, hubo también un artículo del New Yorker, que hay que leerlo, de Dick Goodwin, que se llama Letter from Peru, Carta desde el Perú. ¿Lo recuerdas? Y bueno, era un artículo bastante más largo que el tuyo y con un punto de vista bastante favorable a lo que había hecho el gobierno militar. ¿Ah, sí? ¿A favor del golpe? No a favor del golpe, pero a favor de las primeras cosas que ocurrieron
Sí, a mí me ocurre de que desde, es una cosa más o menos de común acuerdo, pero el Perú se va bajando hasta que, por decir, en 1990 tú podías hablar de un failed nation. Una nación fracasada. Sí, ya, con toda la inflación, etc. No hubo, sé que la violencia del sendero de que yo me refería, o sea que no me acuerdo de 50, 70 mil personas muertos en una confrontación feo, pero no llegaba ni cerca a la violencia horrible de las primeras dos guerras en Europa y en el mundo. Pero en todo caso, aquí estamos, 25 años, que no es mucho, es nuestro 25 años, y Perú para nada no es un failed nation, ni tiene cara de ello. Más bien, hay todo tipo de esperanza legítima. Tú estabas hablando al presidente de la clase media que ha crecido en este muy corto tiempo, en realidad. Entonces, ¿cómo es posible de que en 20, 25 años nomás, ¿cómo crees tú que es posible de que tú puedes tener como tu meta de ser el presidente que modernizó el Perú? Ya, yo creo que todos han modernizado el Perú, ¿no? Esto empezó con Fujimori, sus primeros años de reformas fueron muy importantes. Después con Toledo, que fue un presidente muy poco popular por cosas más bien personales, pero se hizo un montón de esfuerzo y progreso en la educación, la economía. Después Alan tuvo un auge en las materias primas que ayudó a impulsar más el desarrollo económico, y a pesar de que yo sé que mucha gente no lo quiere tanto Mala, yo creo que él también, a pesar de que al principio tenía ideas distintas, él también hizo muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso, cuando yo le pido al ministro de Educación de Humala de seguir, a mí me pareció una buena idea, y ahora me lo están criticando. Bueno, yo voy a respaldar el trabajo que ha hecho el ministro, me parece. Ahora estamos lanzando todas las medidas que habíamos anunciado en la campaña, una por una están saliendo. Claro que están un poco opacadas por esta controversia en el Congreso, pero son medidas muy importantes que van a ayudar a las pymes a formalizarse, que van a ayudar a la educación, inmensamente aumentos de sueldo para los maestros, los profesores, hay medidas de seguridad, hay repatriación de capitales, el agua potable va a tener un auge en Perú. Entonces yo sí creo que si mantenemos una paz, un entente cordial, de repente no tan cordial, pero más o menos aceptable, digamos, ¿no? Podremos crecer al 5%. Yo el año entrante veo que vamos a crecer al 4,5%, con suerte 5%, y retomamos el auge que tenía el Perú en los Cuando yo pienso sobre todas las cosas que han cambiado en este medio siglo, yo recuerdo que yo llegué de Buenos Aires, donde estaba por unos meses, llegué a Perú, cruzando, atravesando, llegando a La Paz por tren, y después pasando por la Titicaca, y siguiendo por bus hasta Lima. Esta fue mi llegada, porque quería saber algo de su país, y no solamente de la capital. Y lo que noto en aquel momento es que
la gente indígena, al otro lado, los Aymara, al otro lado de la frontera, aunque Bolivia era un país más pobre que Perú, la gente pobre era mejor alimentado, más gordo que la gente en este lado del lago Titicaca. Cuando regresé a viajar, gracias a mi amigo Nika Sheshov, en la primera década de este siglo, yo noté realmente, aunque hay todavía gran pobreza, las cosas han mejorado. Y hay un vista de América Latina y de África promulgado por organizaciones como Oxfam, que hay todo el mundo es catastrófico. En todas partes la gente está hambrienta, etc. Es un mito catastrófico del tercer mundo. Y realmente yo noté un cambio importante entre mi llegada en 66 por terreno y este viaje que pasé hace 10 o 8, primera década de este siglo. Realmente se puede ver con mis ojos que las cosas han cambiado y ahora la gente en el altiplano peruano no son hambrientos como eran en 66. Aunque eso no ha solucionado todos los conflictos sociales y hay mucha visión, y creo que la mayoría de los presidentes del último medio siglo han buscado equilibrar algunas de las divisiones entre el altiplano y la costa. Sí, no, la pobreza en el Perú está en la sierra y en la Amazonía. Sin duda, hay un arco de pobreza que empieza en Loreto, pasa por Cajamarca, baja casi toda la sierra y termina en Puno, ¿no? Por eso tanta gente de Puno emigra a Arequipa, Moquegua y Tacna. Pero la pobreza se ha reducido. La pobreza en el Perú hoy es 22% de la población, o sea, son 7 millones de personas. Es un montón, ¿no? Pero es mucho menos que antes. En países como Chile también, o sea, Chile está en muchos indicios avanzado en el hemisferio, pero sin embargo tienen según dicen, uno de los mayores índices de desigualdad social. O sea, eso es algo que no logro entender muy bien, pero en ese sentido, o sea, las sociedades se progresan de manera económica, los índices económicos suben, los pobres son menos pobres, o sea, ya tienen cosas que no tenían antes, los chicos van al colegio donde no iban antes, pero esta beta latinoamericana parece, no es exclusivo, por supuesto, de la región, de desigualdad social, sigue patente, sigue vigente, le preocupa, ¿de qué manera existe en Perú? Y si es que le preocupa como uno de los problemas del país. América Latina es la región más desigual del mundo. Otra estadística de América Latina es que en 1916, hace 100 años, era el 8% del Producto Mundial. En el 2016 sigue siendo el 8% del Producto Mundial. ¿No? Claro, el mundo ha crecido. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la mala distribución del ingreso que quita mercado a la industria nacional. Y por eso hay tan poca industrialización aquí. Si estos 7 millones de pobres fueran de clase media, en Perú sería un país moderno, ¿no? Entonces, ahora, hay que poner las cosas en su sitio. La distribución del ingreso del Perú es una de las menos malas de América Latina.
mejores son Uruguay, Costa Rica, quizás algo de Argentina y después el Perú. Las peores son Brasil, México y Chile también, que tiene un Gini coefficient bastante favorable. El Gini del Perú es más o menos 0,45. El Gini, para los que no son economistas, es los índices en que calculan el progreso, el bienestar social y económico. Cuanto más bajo es el Gini, más igual es la distribución del ingreso, ¿no? El Gini de Brasil es 0,60, el de aquí es 0,45, 0,50, ¿no? El de Estados Unidos es 0,40, el de Suecia es 0,25. Su ex colega del Banco Central de los años 60, Richard Webb, recién ha publicado algunas reflexiones sobre cómo la nuevas tecnologías de comunicación está cambiando el desarrollo de regiones internas de Perú, mejorando el mercado por productores de materias primas, pequeños agricultores. ¿Puedes decir algo sobre y cómo pueden empujar esta tendencia? Claro, Richard es el que más ha estudiado la distribución del ingreso en el Perú. Su tesis doctoral en Harvard es sobre eso, es un libro famoso. Y luego ha escrito, entre otras cosas, un libro más reciente que se llama Conexión. Y este libro explica cómo mejores caminos, teléfonos celulares, mejor información de mercados, todo a través de la conexión, ha mejorado la situación de los campesinos, ¿no? Es un libro, a mi modo de ver, muy positivo, muy optimista. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, obviamente mejorar los colegios que no están bien conectados. Tenemos una red dorsal de fibra óptica que el Perú ya terminada, cubre todo el territorio, sin embargo no está conectada a los hospitales, los colegios, las municipalidades, las comisarías. Tenemos que hacer eso, ¿no? Y obviamente tenemos que mejorar caminos. Por ejemplo, el otro día estuve en Moquegua y me trajeron, en Tacna también, me trajeron unos carneros inmensos, alto, que quería que yo lo lleve a Lima, ¿no? Me llevé el más chiquito, pero lo que quieren es una pista. Ese era el mensaje, que quieren una pista para poder sacar su producto al mercado, claro, todavía no hay. Nick, creo que tiene una pregunta. En efecto, cuando nosotros llegamos a Inglaterra hace 50 años, y tú estabas viajando por la sierra y yo, por Guayana, por Imagen, etc. Perú fue totalmente distinto, su selva. En la costa había enormes nubes de pájaros. Los pájaros del mar ya ha bajado totalmente, pues, como todos sabemos, lo de la pesca. En la selva, la minería ilegal y logging, la tala de los árboles. Entonces yo quiero preguntarte, presidente, mirando al futuro, esta cosa del calentamiento global, el Perú es uno de los sitios, quizás el sitio en el país más diverso, etc. ¿Qué vas a hacer para que el futuro sea seguro en eso del medio ambiente? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que hacer y como la ministra Elsa estamos trabajando en eso, con el ministro de Agricultura también. Primero la pesca, que tenemos que controlar mejor, ¿no?
tenemos que controlar también los buques factoría que vienen de Asia y se instalan dentro de las 200 millas, se llevan un montón de cosas y luego les damos servicio en el Callao para que se abastezcan. Y en la sierra occidental, frente a la costa, tenemos un programa que se llama Sierra Azul, que es plantar 2 millones de hectáreas de bosques para atraer la lluvia, porque si no, con la desglaciación, en 100 años no va a haber agua, ¿no? Lo vemos aquí, ya casi nunca tiene nieve, ¿no? Entonces, tenemos que provocar que las lluvias vengan, y eso se hace con forestación. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. Y en la Amazonía vamos a tener que ser absolutamente drásticos con la minería aluvial, porque es la minería aluvial con dragas la que está desparramando el mercurio y haciendo intensas áreas desérticas. Ahora, en cuanto a la tala ilegal, hay programas y hay una serie de gente que está trabajando mucho en eso. Acabo de estar en Ucayali, en una plantación grande privada de nuevas especies que crecen rápido, como teca, por ejemplo. Teca es una madera de altísimo valor, ¿no? Entonces, algo así está ocurriendo ahí. Y en Lima, en las grandes ciudades, tenemos que poner sistemas de transportes que no contaminen. Aquí en Arequipa, por ejemplo, el alcalde tiene un plan para poner tranvías, me parece maravilloso, lo voy a apoyar. En Lima hacemos bypasses, es cierto que no es tan bueno, pero sí hemos puesto buses a gas y ha mejorado algo el transporte. Señor presidente, estamos reunidos aquí, agrupados por el Festival Hey, que es una celebración de cultura, ¿no? En todos sus vertientes, la lectura, pues la tertulia como esta, la música, la poesía, la historia. Usted es un hombre, me consta, de amplia cultura. Usted es pianista, gran lector. Bueno, ¿qué piensan de oportunidades como estas, reuniones como estas? ¿Habrá que potenciarlos? ¿Habrá que llevarlos a más rincones del Perú? ¿Perú hace falta de este tipo de coyunturas, de agrupar gente tanto del Perú como de otra parte del mundo para, no sé, enaltecer la cultura, traer a flote poetas desconocidos, historiadores locales, y ponerlos junto con gente de ultramar? Bueno, tenemos que, el gobierno tiene que dar mucho más apoyo a la cultura. Y yo me voy a ocupar de eso. Claro que siempre falta plata, pero podemos ser más eficientes aquí y allá y con lo que vamos a recaudar, poner eso en cultura, en música, en museos, cosas así. Ahora, a mí me interesa la música simplemente porque yo he sido educado en música. Y aquí en este sitio donde estamos sentados hoy, yo he tocado con la Sinfónica de Arequipa en el año 80 y el otro día me regalaron el programa lindo como un concierto de Telemann y otra cosa hermosa, flauta y orquesta. De haberlo pensado mejor, habríamos pensado en traer. Y la orquesta estuvo aquí con la gobernadora la vez pasada que estuve en este escenario y recordaron eso, ¿no? Y quiero decir algo sobre orquestas. El padre José Manchay, hace años atrás,
le pidió a Nancy, a mi esposa: Nancy, levántate y saluda. Le pidió instrumentos porque quería crear una orquesta juvenil sinfónica. Y dimos los primeros instrumentos y después se fue aumentando todo esto, y hoy se llama Sinfonía por Perú, que es todo un esfuerzo que apoya a Juan Diego. La convino a invitar al presidente para que toque piano. No le vamos a hablar de política, sino que en muchos años hacía falta en todo caso tocar todos los temas, pero sería grande y muy genial que escuchar también sus otras actitudes. Christopher, creo que estamos acercando al final, pero por favor cada uno quisiera que... Solamente me gusta, hay como estamos en los temas culturales, me gustaría que el presidente dice algo sobre su conexión familiar con Jean-Luc Godard, el cineasta francés. Bueno, nosotros somos pues eclécticos, ¿no? Y hablábamos de tocar flauta y piano, y a mí también me gusta andar en moto, pero a Nancy ha vendido mi moto sin moto, ¿no? Y claro, mientras yo estudiaba en Inglaterra, Jean-Luc Godard hacía sus inicios en la cinematografía. Él es sobrino de mi mamá, es primo hermano, y cuando mi hermano y yo veníamos del colegio en Inglaterra a ver a la abuelita, porque no podíamos regresar a Perú, ¿no? Íbamos en tren del norte de Inglaterra, cruzábamos el canal, llegábamos a París, y ahí nos íbamos de la Gare du Nord a la Gare Saint-Lazare, Gare de Lyon, y ¿quién nos recogía en la estación? Jean-Luc Godard, siempre en un auto americano nuevecito. Esto era en los años 53, 54, y él lo que hacía, él simplemente robaba el auto de un griego que andaba por ahí, uno de esos militares con plata. Él prefería convertibles, ¿no? Y nos esperaba en el convertible, y nos íbamos de una estación a la otra, y después dejaba el convertible con la llave adentro. Casi era un tipo muy osado. Cuando primero me preguntaron si el presidente podía venir hace en agosto, yo creí que la cosa iba a ser que él nos iba a contar todos los libros, porque es un gran lector el presidente. Entonces quería aprovechar solamente, ya te da tiempo para leer libros. ¿Y qué estás leyendo ahora? Bueno, yo acabo de leer la autobiografía de Godi Sislo, que es un libro muy ameno, realmente maravilloso, se lee en hora y media. Acabo de abrir el libro de Luis Pázara, que entrevista a muchos peruanos especiales, incluyendo a Ricardo Luna, que está sentado ahí. Pero yo sigo obsesionado con la Primera Guerra Mundial, que es la que nos llevó a donde estamos. Porque sin la Primera Guerra no hubiera habido la Segunda. Sin eso no hubiera pasado lo que ha pasado. Los años del comunismo, los países del Medio Oriente que se están desbarrancando en este momento, que eran países de repente artificiales, ¿no? La paz de Versalles no fue la paz realmente. En fin, yo estoy fascinado con eso, y hay varios libros muy buenos.
la profesora McMillan, que es la jefa de St. Anthony's College en Oxford, ha escrito algo maravilloso sobre eso. Sobre todo historia, señor presidente. Ya que lo tocó, estamos a 100 años de la mitad de la Primera Guerra Mundial. Estamos en una coyuntura en que, y perdón a ustedes que llegaron acá para la cultura, de hablar un poquito sobre todo de política, estamos con un presidente electo Trump en Estados Unidos. Muchos analistas por primera vez están hablando del peligro de que volvamos a una época tipo década del 30, con políticos, juristas, metiendo dedos en la llaga de los prejuicios, del racismo, ¿no? ¿Le preocupa también? ¿Le preocupa? Sí, sin duda me preocupa, ¿no? Pero vamos a ver, pues hay que darle por lo menos el beneficio de la duda inicial, ¿no? Hay todo un movimiento que ocurre ahí, como lo mencioné hace un rato. Hay un anti-mexicanismo, se cree que NAFTA ha sido un fracaso, pero ha sido un exitazo. En fin, todas esas cosas se tendrán que difundir. La gran diferencia hoy con los años 30 es que hay medios, hay redes, hay mucho más información, hay más educación. Entonces yo creo que estos temas van a tener mucho más oportunidad de ser debatidos, de ser enfrentados, de lo que hubiera sido el caso hace 70, 80 años atrás. Y para terminar, usted tiene 4 años y medio, un poquito más, para ser presidente del Perú. ¿Qué sueña con lograr? Yo sé que tiene todo un abanico de posibilidades, pero si logras una cosa, ¿qué quisiera que fuera? Yo lo que quiero es que el Perú en el 2021 esté en marcha a ser un país desarrollado. En el 2021 no seremos un país desarrollado, pero que estemos en marcha y que mis sucesores en el Parlamento sean gente con visión de a dónde queremos ir. Eso es lo que quiero.